Ugarte. Bienvenidos. Hola, Susi, ¿qué tal? Jonathan, buenas tardes. Bueno, pues escuchábamos hoy a Enrique Peña Nieto decir que entregan a la próxima administración un país con estabilidad económica, con finanzas públicas sanas y con una profunda transformación. ¿Qué opinan? Pues es cierto, ¿no? Hasta cierto punto. Yo diría finanzas públicas sanas, sí. Creo que, pero bueno, en el tema económico, en materia económica, creo que hay algunos, digamos, granos en el arroz. El tema del crecimiento económico, si quieres empezamos por ahí. Creo que el crecimiento, aquí lo hemos comentado, ha sido insuficiente. Sí, porque él destaca que hubo crecimiento siempre, sí, pero sí, crecimiento, pero un crecimiento pobre, ¿no? Insuficiente para la demanda de empleos que se generan cada año. De hecho, si se cumplen las expectativas de cierre de este año en materia de crecimiento del PIB, la economía habrá crecido en promedio 2.6% en la administración del presidente Peña Nieto. Esto es insuficiente para, insisto, la demanda de empleos que cada año se genera en el campo de trabajo. Es 1,5 millones de empleos que se demandan, mientras que en la administración del presidente Peña en promedio se habrán generado menos de 700,000 plazas, ¿no? Por año. Entonces, insuficiente, además de ser insuficiente, es empleo de baja calidad. Así es. También lo comentamos aquí en su momento. Más o menos estamos hablando de plazas que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos, lo cual, pues bueno, la insuficiente generación de empleo más esos empleos de baja calidad, pues han incidido de alguna manera o han contribuido en la inseguridad y en el clima de violencia que tenemos. Creo que hay que considerarlo por ese lado. Otro tema también, por ahí teníamos bueno, ahora no tenemos el tema de los gráficos, pero en el tema de la deuda, también se ha incrementado en los últimos años, Susi, como porcentaje del PIB. Tenemos que anda arriba del 40%, mira, es un 46.1%, ¿no? Esto estamos hablando, es lo que se estima al cierre de esta administración. Sí vemos un incremento de manera, digamos, secuencial. Veníamos cuando entró el presidente Peña Nieto, andaba en 40.2% la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, ahora en 46, digamos, unos 6 puntos porcentuales más, ¿no? Y en el tema de corrupción, más para terminar, vemos también, obviamente, puntos o granos en el arroz en el tema de la corrupción y también, digamos, desde el año pasado, altos niveles de inflación que han incidido en un menor poder adquisitivo y que han limitado también, obviamente, la fortaleza del mercado interno, del consumo en México. Vería un análisis un poco más relativo, digo, porque creo que estamos en el lado más negativo del análisis de la administración de Enrique Peña Nieto. Fracasó en crecer más allá del 4%, que era pues, una meta que tanto él como su equipo declararon de manera constante al inicio de esta administración. Ya sabemos que no ocurrió. La economía a duras penas estuvo por arriba del 2% creciendo cada año y pues la verdad nos quedamos cortos en materia de crecimiento. Pero crecimos, ¿no? En cualquier caso, se mantuvo el promedio más o menos de las últimas 2 o 3 administraciones, que ha sido un promedio mediocre, triste, pero bueno, al menos crece la economía. Por el otro lado, los empleos, hablaba Chucho de que necesitamos más allá de 1 millón de empleos al año para poder dar abasto, digamos, a una economía que cada vez tiene más gente, y pues necesitamos más de 1 millón de empleos al año para darle empleo a esa gente. Definitivamente nos quedábamos cortos también, el gobierno se quedó corto en pues dar cauce a ese interés. Y sí, efectivamente, tuvimos alrededor de 700,000 empleos creados por año, pero, y aquí hay un pero enorme, comparado con las administraciones previas, es una generación récord de empleo. Entonces, creo que si bien es cierto que falló, digamos, en dar lo que necesita la economía y lo que prometió incluso la reforma laboral que se aprobó en tiempos todavía de Calderón, solicitada por Peña Nieto. Recuerdo todavía declaraciones de Agustín Carstens que decía que en un plazo de 2 o 3 años la economía ya debería estar ofreciendo 1 millón de empleos al año. Pues ya pasaron 7, 8 años, ya Carstens ya no vive aquí, entonces pues como que seguimos esperando ese 1 millón de empleos al menos por año, no se nos da. Una razón fundamental está en que realmente la economía es muy, por raro que parezca, porque de hecho una política, digamos, la campaña política de Andrés Manuel dice lo contrario, de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo,
creo que es una economía en la que el gobierno realmente influye demasiado en la operación económica, ¿no? Al final es tan caro pertenecer a la economía formal que pues propiciamos una economía informal, ¿no? Y entonces pues no podemos generar ni la productividad ni los empleos formales que quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque la gente prefiere operar bajo condiciones pues, poco productivas, ¿no? La imagen más gráfica que podemos tener en la cabeza es la de una miscelánea en donde probablemente se emplean a 2 o 3 personas a las que con suerte se les paga algo de salario, pero en otras ocasiones es el primo, el tío, el pariente, el sobrino al que no se le paga más que las tortas que se pueda comer en el día, ¿no? Así de triste. Es economía informal y son ninis también. Yo creo que tenemos durante esta administración ninis pues a niveles récord. Creo que también. Ahora, yo quisiera, esos son los pros, son los contras, son los puntos negativos que yo veo dentro de la administración. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son las cosas positivas? Creo que no todo es negativo. No, claro, vemos algunas reformas estructurales donde también hay claroscuros, ¿no? Así es. Por ejemplo, tenemos el tema de la diversificación comercial, que si bien no vemos resultados todavía, creo que se hicieron esfuerzos importantes en esa materia. Se actualizó el acuerdo con la Unión Europea, se firmó el TTP. Además, también se fortaleció lo que es la Alianza del Pacífico y bueno, México está en vías también de concretar si es que Canadá se anima finalmente a ser parte del convenio, bueno, concretar un tratado de libre comercio, un TLCAN 2.0 y también un punto también importante, Susi, comentabas el tema de las reformas estructurales. La más destacada sin lugar a dudas es la de telecomunicaciones, donde, bueno, esta generó una reducción de más de 40%, poco más de 40% en las tarifas de telefonía celular. También vemos una mayor conectividad, creo que es un logro importante de la actual administración en materia de telecomunicaciones. Actualmente hay 80 millones de mexicanos conectados, esto dentro de la parte de telecomunicaciones. Y en materia de puertos, también hay que decirlo, se duplicó prácticamente la capacidad de los puertos en México, ¿no? La capacidad de movilización de carga. Estos son algunos de los logros de la actual administración. Digamos que la reforma en telecomunicaciones dice que es la más destacada porque es la que nos ha traído resultados más rápidamente. Tenemos, ¿no? la de energética, la cual yo considero que es positiva, pero falta que se generen, que dé frutos. Claro, y esa falta más a largo plazo. Tiene que ver, sí, es un poco más a mediano, a largo plazo, porque resulta que John a lo mejor coincide con esto, en materia de distribución, de almacenaje, de importación del combustible, pues hay un solo jugador todavía, es decir, es Pemex. Entonces necesita haber competencia en estos sectores para que veamos de alguna manera una reducción de precios, esta esperada reducción de precios en la gasolina, que hoy no lo vemos. Si seguimos viendo incrementos, seguimos viendo gasolinazos, porque además hay que recordar que la gasolina está indexada de alguna manera al dólar. 60% del combustible, de los combustibles diésel, gasolina, que entran a México, son importados y están en dólares. Ahora, siguiendo esta dinámica en la que Chucho dice lo mejor y luego lo peor y yo me quedo ahí en medio, déjenme también seguir en medio, ¿verdad? Que Chucho se puso positivo. Las reformas sí efectivamente ayudaron a la economía, sí eran necesarias. Yo creo que discutir sobre eso es realmente, no tiene ningún sentido. Pero el tema es ¿en qué lugar de país nos pusieron esas reformas? Esas reformas tenían un diagnóstico desde los 90. Recordemos solamente que Luis Telles propició o intentó tener una reforma energética en el 97. Entonces se viene aprobando por ahí del 2013, pues ya podemos ver qué tipo de rezago tenemos. Tenemos un país modelo 90 y tantos o modelo 2000 bajos, ¿no? Nuestro país, si fuera un coche, pues sería un coche en relativamente buenas condiciones, pero no está ni siquiera cerca de estar en un país de avanzada que realmente sea productivo. Los países de avanzada están generando tecnología, la producen, no la compran. Nosotros somos compradores de tecnología. Los que están allá son los países del sureste asiático, como puede ser evidentemente China, Japón como lo fue, pero que de todos modos no ha perdido su lugar, y otros que quieren integrarse a esa dinámica. Lo es Estados Unidos porque no ha dejado de ser una fuente de generación de tecnología
que seguimos viendo tecnología que nosotros o lo vemos en un hospital con una máquina que nos ayuda a salir de problemas de salud, o lo vemos en un banco que ahora nos tiene ciertos dispositivos que nos permiten tener el manejo de nuestras cuentas de manera más fácil, o lo vemos simplemente en nuestras redes sociales, ¿no? Con Google o con Facebook, que son tecnologías que se han desarrollado durante los últimos 10 o 15 años y que nosotros ni siquiera las vemos más allá de usarlas en nuestro celular. Entonces, si no somos capaces de generar tecnología, no seremos capaces de aumentar nuestra productividad. Y la verdad es que las reformas estructurales generadas para México no propician esa generación de tecnología. Seguimos siendo un país manufacturero, que le apostamos a una industria automotriz que va de caída en sus márgenes de utilidad. Y si seguimos siendo ese país, bueno, pues evidentemente estamos condenados a ese 2% tan triste, ¿no? ¿Qué opinas, Chucho? ¿Estás de acuerdo? Sí, coincido ahí. Ese es uno de los grandes pendientes que yo creo que tampoco se logran en el corto plazo. Creo que tendrá que trabajarse, claro. Y sí, coincido ahí, tendrá que implementarse una reforma estructural. Falta, creo que ha estado ausente, encaminada a esto, a generar tecnología, que seamos un país que produzca tecnología, exporte tecnología. Creo que entonces, creo que es de los grandes faltantes. Como conclusión, ¿cuál sería el principal pendiente que deja esta administración a la que sigue en términos económicos y financieros? Digo, sé que la pregunta es muy amplia, pero si pudieran escoger un factor. Estado de Derecho. O sea, okay. El Poder Ejecutivo no colabora con el Estado de Derecho. Y eso pega a todos. Nos pega, te pega a ti, me pega a mí, le pega a Chucho, le pega a quienes están detrás de las cámaras en este momento. Les roban la cartera, les roban el carro, les roban la casa. Y si eso lo tenemos en nuestra instancia más corta, imagínate lo que pasa con los negocios que tienen que hacer envíos y los camiones no llegan, los trenes no están llegando, les roban hasta las vías del tren y eso provoca pues una sensación de incertidumbre para inversionistas y no llegan todas las inversiones que podrían llegar. Entonces, si el Ejecutivo no hace su trabajo, porque es su trabajo el cuidar de la seguridad de las personas y no lo hizo esta administración, ese es el gran pendiente que deja este Poder Ejecutivo. Vamos a ver si Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, es capaz de generar una estrategia que cumpla con esto o también nos quedará de ver en materia de generación de Además de Estado de Derecho, creo que el gran pendiente es reducir los niveles de inseguridad que permitan que siga fluyendo la inversión extranjera directa y que permita también que México se consolide como una potencia turística, que pase ya a no ser del sexto lugar de mayor atracción de viajeros extranjeros, que pase al quinto, al cuarto lugar. Tenemos muchos recursos naturales y atractivos para lograr esto, pero necesitamos seguridad, creo que es clave. Bien. La otra también, Susi, si me permites, el tema del crecimiento. Necesitamos crecer el doble, es decir, por lo menos un 4%, de tal forma que esto haga posible la generación de más de 1 millón de empleos, 1.200.000 empleos, y esto también permita a su vez deriven en una reducción en los niveles de inseguridad y de migración de los connacionales a Estados Unidos. Creo que eso es fundamental también. Todo va de la mano, sin duda, el Estado de Derecho, los niveles de inseguridad, combatirlos para, pues de cierta manera… Corrupción. Exactamente, la corrupción, combatir la corrupción y de esta manera lograr el crecimiento que estamos buscando a través de los diversos motores de nuestra economía.